Muy bien. Este video inaugura la parte final del curso que tiene que ver con fluidos. Y antes de introducirnos en el tema es necesario enfocarnos en el concepto fundamental de presión que todos más o menos conocemos. Por ejemplo, cuando uno clava un clavo, eh, desde luego pone esta punta acusada contra la pared y eso asegura que cada golpe del martillo permita penetrar fácilmente en la madera. Lo mismo pasa cuando uno cose, uno pone una aguja y de luego cose por este lado, donde está la punta usada, o cuando uno intenta penetrar en la piel con una aguja hipodérmica, también, ¿no es cierto? Esta punta usada permite entrar fácilmente a través de la piel. Y esto porque la fuerza que uno aplica en todos estos tres casos se concentra, entre comillas, eh, al ser aplicada en un área muy pequeñita. Entonces decimos que la presión que ejercen estas tres cosas es una presión grande cuando uno ejerce una fuerza determinada en esa área tan pequeña. Y esto conduce entonces a la definición de presión. Aquí tenemos un cilindro que tiene un cierto peso, una cierta masa y un peso, y este peso queda aplicado sobre esta área. Entonces definimos la presión como la razón entre la fuerza aplicada sobre una superficie y la magnitud de esa superficie. O sea, presión igual a fuerza partido por área. La fuerza se mide en newtons, el área en metros cuadrados, y a esta unidad le llamamos pascal, un pascal. Un pascal es una medida de presión pequeñita porque es una fuerza relativamente débil, esparcida sobre una superficie relativamente grande. Entonces un pascal es la presión que hace, por ejemplo, una hoja de papel del tamaño de un billete sobre la mano, aproximadamente, para que tengamos una idea de qué es lo que es un pascal. Y un pascal, desde luego, es un escalar. Ahora, ¿por qué tenemos que introducir este concepto? Porque en el cuerpo está, dentro del cuerpo hay una serie de sistemas de conductos y cañerías que mueven fluidos como el sistema circulatorio o aire como el sistema respiratorio. Y estos, la circulación de estos fluidos en ambos sistemas es producida por diferencia de presión que la genera en un caso el músculo cardíaco, en otro caso los músculos abdominales, y esa diferencia de presión hace entonces que estos fluidos puedan circular en sus respectivos sistemas. De modo que para entender cómo funcionan estos sistemas, lo primero que tenemos que tener claro es el concepto de presión, y ese es el objetivo de este video. Pero antes de meternos en eso, también tenemos que recordar el concepto de densidad, que nosotros lo vamos a conocer allí con la letra griega ρ. Entonces la densidad de una sustancia cualquiera es la razón que hay entre la masa contenida en un cierto volumen y la magnitud de ese volumen, ¿no? Y la densidad la vamos a usar expresada en kilogramos por metro cúbico. Entonces hay objetos que son muy densos, otros que son poco densos. Por ejemplo, el agua tiene una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico. Un metro cúbico es un cubo que tiene 1 metro de alto por 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad. Y entonces en ese metro cúbico caben 1000 litros de agua que naturalmente pesan 1000 kilogramos. El hielo tiene una densidad un poquito menor, lo que asegura que el hielo flota sobre el agua. La sangre tiene una densidad ligeramente superior al agua, debido a que, bueno, es una solución concentrada de muchas cosas. Y además contiene muchas células, y de hecho cuando uno remueve estas células, como los glóbulos rojos, y obtiene entonces lo que se llama el plasma sanguíneo, tiene una solución que tiene una densidad menor. El aire tiene una densidad muy bajita, 1,29 kilos por metro cúbico. El plomo es un metal relativamente pesado. 1 metro cúbico de plomo pesa 11.000, o sea, tiene una masa de 11.300 kilogramos, o sea, 11,3 veces más denso que el agua. Y el mercurio es un metal que es líquido y es aún más denso que el plomo. Y traigo esto a colación porque para introducir la idea de presión es conveniente partir por este antiguo experimento de Evangelista Torricelli. Él tomó un vaso que estaba lleno con mercurio y un tubo largo de mercurio.
un tubo largo lleno con mercurio, y entonces tapó este tubo y lo invirtió acá, y encontró lo siguiente, que una parte menor del mercurio caía, pero la mayor parte del mercurio quedaba aquí arriba. Y esto era muy sorprendente, ¿eh? ¿Por qué este líquido tan pesado, tan denso, no cae? Bueno, y la única forma de explicar el resultado de este experimento es que por fuera, aquí en la superficie del mercurio contenido en el vaso, hay una presión que se opone a la, digamos, al desplazamiento, es decir, al movimiento del mercurio hacia arriba. Y, y claro, esta presión entonces es lo que llamamos la presión de la atmósfera, que siempre la vamos a conocer con el símbolo P sub 0. ¿Okay? Aquí arriba queda un espacio vacío que no tiene nada, es decir, tiene una cantidad minúscula de mercurio al estado de vapor, pero la presión de eso es realmente, esta presión la vamos a conocer como presión cero. ¿Ok? Y bueno, esta presión, la magnitud de esta presión es de alrededor de 100.000 pascales, precisamente 101.300 pascales. ¿Okay? Y la altura de esta columna de mercurio es, digamos, en condiciones estándares, es de 76 centímetros. Y eso entonces sirve para definir una unidad, la altura de esta columna también como unidad de presión conveniente que se usa hoy día en el ámbito clínico. Entonces, 76 centímetros de mercurio equivalen a más o menos a 100.000 pascales. La presión sistólica normal, que es de alrededor de 16.000 pascales, típicamente no se expresa así, sino que se expresa en milímetros de mercurio. Entonces hablamos que uno, cuando se toma la presión, tiene una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio. Lo que significa que esa presión es una presión equivalente a la producida por una producción por una columna de mercurio de 120 milímetros, o sea, 12 centímetros. Ok, ¿cómo medimos las presiones? Bueno, las presiones se miden con instrumentos que se llaman manómetros. El manómetro más simple es un tubo, que puede ser de vidrio, y que contiene un fluido, que puede ser agua, mercurio, aceite, en fin, lo que sea más conveniente. Entonces, cuando uno agrega el fluido, las columnas de fluido en ambos lados se reparten de modo que sus alturas son iguales, que es lo cual es natural, porque de este modo la presión sobre el fondo causada por las dos columnas va a ser la misma, así que estas alturas tienen que ser iguales. Pero si uno conecta uno de estos tubos a una fuente de presión, entonces lo que ocurre es que esta presión va a hacer que el fluido disminuya en un lado y aumente en el otro lado, y entonces se produce una, una altura, una diferencia de altura que equivale a la presión, ¿cierto?, que uno introdujo en esta rama del manómetro. Y entonces esta altura, ¿cierto?, indica directamente la presión, esta presión externa P sub T. Y esta presión medida con un manómetro la llamamos presión manométrica. ¿Okay? Fijémonos acá que aquí, en este caso, yo tengo la presión, inicialmente yo tengo la presión atmosférica actuando en este lado y actuando en este lado, y acá también tengo la presión atmosférica, de modo que esta presión que estoy midiendo acá, que me indica esta diferencia de altura, no corresponde a la presión atmosférica que está presente en ambos lados, sino que es la presión que estamos detectando, que llamamos presión manométrica. Muy bien.